Come to Patagonia and discover a fantastic world. Perfecto, estimados amigos, qué gusto de saludarles a través de esta programación de Conversando la Historia. Como siempre, recorriendo diferentes aspectos, principalmente de la historia acá de Natales, Última Esperanza en general, y también conversando con algunos de sus principales protagonistas. No todos tienen que tener tanta experiencia, tantos años, indudablemente, para hablar de la historia. Y es por eso que agradecemos la gentileza que ha tenido de recibir nuestra invitación, una integrante de nuestra comunidad. Ella es actriz, es de una conocida familia justamente en nuestra comunidad, y se trata de Camila Fernanda Proboste Cid, a quien te agradecemos la gentileza de que has venido a conversar Conversando la Historia, porque vamos a hablar de una temática realmente interesante. Primero saludarte, estimada Camila, gracias por aceptar esta invitación de productora Natales a través de Conversando la Historia. Gracias a ti por la invitación. ¿Tú lo habías visto, algunas programaciones, todo eso, no? Sí, había visto el programa, es muy interesante y te estuve comentando que estaría bueno conversar un poco más como de algo que no se habla mucho, que es el arte, el teatro. Sí. Y hay una investigación que estuve haciendo cuando estudiaba en la universidad, así que estaba bien interesante. Exactamente, y te agradecemos esa gentileza que para aprovechar esta vitrina, indudablemente, y para que vayamos entregándole cultura general a toda nuestra población, que lo agradece, indudablemente. El año 2017, la Camila, terminando justamente su carrera de actriz, exactamente en la Universidad de Chile, en su memoria, en la tesis de memoria exactamente, hizo un trabajo que es el teatro obrero, anarcosindicalista y socialista, desarrollado entre los años 1920 a 1940 en Puerto Natales, y dice una historia perdida. Cami, ¿cómo te dirigiste para hacer este trabajo, esta investigación exactamente? Cuéntame. Partió súper temprano en la universidad, yo creo que como en segundo año, nace como este interés de ya pensar qué era lo que iba a hacer la investigación. Mi familia viene de un lado bien humanista, entonces, y bien de la historia de Natales. Mi abuelo tiene millones de fotos de Natales, así que la historia ha sido parte de mi vida. Mi tío es historiador, Pedro Cid. Entonces tenía muchas ganas de buscar una historia que representara también mis intenciones artísticas en ese momento, que era con el teatro, las artes, y vincularlo a la comuna. Nunca había escuchado del teatro en Natales, generalmente es como mucho más de colegio y cosas así, entonces me llamaba mucho la atención poder descubrir si había algo o no. Era básicamente como decir, ¿hubo o no hubo teatro en Natales? Y así nace la investigación, muy temprano, como muy apoyada también por mi abuelo, así le dije, ya, ¿sabes qué? Empieza a buscar en todo lo que tú tengas, fotos, diarios, a ver si sale algo del teatro. Y así partió la investigación, y después fue mucho más interesante porque se volcó mucho más como histórica y política, y ahí se hizo bien interesante escribirla. Mira, imagínate, ahí fue un trabajo colaborativo, ahí don Pedro recopilando, él tiene muchísimas fotos, alguna oportunidad me compartió algunos archivos, y es mucho, historia, es historia pura a través de la imagen. Sí. Y logró encontrar imágenes de teatro, de presentación. Logramos, yo creo que en un periodo como de 2 años de investigación entre diarios, bueno, principalmente el diario El Esfuerzo,
que es como la fuente primaria por la que yo me basé, encontramos algo así como, bueno, ahora nosotros le llamamos compañías de teatro, pero algo así como 5 grupos de teatro pasando al mismo tiempo, con gente distinta, entonces fue súper interesante, muchas fotos y harto como recopilaje de diario en ese sentido. Mira. Pero así encontramos, habían. Y el caso de tu tío, que es historiador también, ahí otra labor fundamental en el trabajo. Fundamental, porque finalmente se configura como parte de la bibliografía, o sea, encontrar las fotos, pero después era darle un contexto, o sea, de qué vienen estas fotos, quiénes son, en qué momento, y ese contexto lo hace la historia, y bueno, y Pedro, mi tío, hizo también como parte de su trabajo de tesis cuando sale profesor de historia, esta recopilación de la revuelta obrera que hubo acá en Natales, de un periodo súper como acotado también a ese, como entre 1920 y 1940, entonces fue el sustento un poco como de la parte histórica de la tesis. Mira, qué interesante. Estamos conversando con Camila Proboste Cid, actriz. Ella es de Puerto Natales, actualmente es como el brazo operativo del Teatro Cielos del Infinito. Festival, exactamente. sí, El Festival Cielos del Infinito que ya tiene 13 años. 13 años. ¿Y Camila, estás de hace cuánto? Uy, hace rato, como del 2016, por ahí ya... 2016, y con grandes presentaciones, grandes obras que han recorrido, han itinerado justamente acá por Última Esperanza y también por la región de Magallanes y toda. Dice en parte la memoria de título de actriz de la Camila, y escribió una frase que la sacó de León Tolstoy, describe tu aldea y serás universal. Eso sí. Es como la pertenencia al terruño, que tú nunca lo has dejado. ¿No? Va por ahí, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, va por ahí. Va por una ansia de preservar la memoria. Creo que Natales, después de la dictadura, dentro del proceso de investigación, deja eso. La dictadura arrasó con todo lo que habían construido los obreros, las mujeres, en torno a una historia, a una lucha, a una bandera como sindicalista, etcétera, etcétera. Y esa memoria se ha borrado. Muy poca de mi generación hacia adelante, muy poco se sabe de Natales. Esto es súper particular, es un nicho, es el teatro, es algo muy particular, sí. Pero en relación a la historia se sabe muy poco, y creo que nosotros nos formamos como personas, como ciudadanos, como agentes de cambio, siempre conociendo nuestra historia primero. O sea, si tú habitas este espacio que es Puerto Natales, mínimo para poder salir y decir, hay que conocer de dónde viene, por último, por ganas de saber de dónde vengo, cuáles son mis raíces, y creo que la memoria es como fundamental, como si tú eres capaz de describir tu aldea, de describir tu pueblo, puedes llegar a cualquier parte del mundo, porque hay ideales formados, hay ideología, hay banderas de lucha, entonces por ahí viene la frase. Sí, exactamente, de León Tolstoy, describe tu aldea y serás universal, exactamente, dice el gran escritor ruso. Y como antecedente también dice teatro, entre otros acápites que Camila fue desarrollando justamente con el apoyo ahí de su más cercano, de los dos Pedro, exactamente, ahí, entre otros que colaboraron. Dice, el teatro como manifestación de una clase sin voz, sí. Cami, ¿cómo fue eso? Es súper interesante porque en la recopilación nos encontramos, bueno, el movimiento obrero empieza a manifestarse en Chile y en Magallanes a principios del 1900. Aquí ya como en 1905, 1911, más o menos cuando se funda la Federación Obrera, nosotros vamos viendo que los obreros empiezan a manifestarse a través de los diarios, por ejemplo. Generalmente ponen como sus premisas que están luchando, defendemos las 8 horas de trabajo, etcétera, como todas las demandas. Y entre la mayoría está la configuración de las compañías de teatro, los cuadros artísticos, como una herramienta de lucha. O sea, ellos, el nivel artístico no te voy a decir que era el de los mejores. No, claro, sí. Pero la intención primera era como decir, ya, ¿de qué otra forma, que no sea a través de la escritura, ahora a través de un poema o alguna carta que se publica en el Esfuerzo, por ejemplo, en el diario en ese momento? El Esfuerzo era la voz de los obreros, era el diario del proletariado de acá de Natales, y es muy particular porque es uno de los que muere al último finalmente dentro de toda la región, así que es harto el material que ese periódico ofrece. Y ahí queda establecido para los obreros que el teatro era la forma de dar a conocer las ideas.
consideran que el teatro era una forma de propaganda ideológica para las masas, más allá de los partidos políticos, cosas así más específicas. Y ahí reclamaban, Todo, denunciaban. la tiraban toda la carne a la parrilla y no, decían había a que- viva voz sí. todo lo que pensaban, el latifundista tal por cual, tanto, y lo hacían arriba en un escenario con formas artísticas. Y eso es muy interesante porque dentro de, por ejemplo, del sindicato de campo y frigorífico, está dentro de la carta orgánica, cómo ellos se configuran como sindicato, creo que es como el punto 5 más o menos, que dice, vamos a formar el cuadro Miguel Ángel León, en torno al mártir del periodismo natalino, como la herramienta de divulgación de las ideas socialistas, anarquistas que presenta el sindicato. Entonces, queda determinado como algo básico. Entonces, finalmente el arte pasa a ser algo básico para el mundo obrero, y eso es súper interesante porque generalmente se les ve como inferiores, como personas sin cultura, Sí. Y era al revés, o sea, acá los obreros eran increíblemente cultos, leían mucho, y tenían muy claras sus posturas políticas, se sabían anarquistas, se sabían anarcosindicalistas, Sí. y eso lo mostraban en las obras de teatro. Sí, de ahí el anarcosindicalismo y socialista, de acuerdo a tu título, entre los años 1920 y 1940, Sí. de ahí va, ¿cómo ingresa justamente esa corriente ideológica acá a Natales? ¿Viene de otras partes, indudablemente? Sí, viene de otras partes. Bueno, en Argentina había un fuerte boom con el anarquismo, y la Patagonia, como sabemos, siempre ha estado muy cruzada. Sí. Pero también mucho extranjero, llama mucho la atención, por ejemplo, bueno, mi abuelo también ratón de biblioteca un poco, fue a lo que era la Cruz Roja en su momento, y hay unas fichas de inscripción, un montón de fichas de inscripción de la gente que se inscribía como voluntario de la Cruz Roja, y recopilamos algo así como 25 tipos de nacionalidades, o sea, habían 25 migrantes de distintos países viviendo en Puerto Natales. Recordemos que el anarquismo y el sindicalismo viene desde Europa, un poquito antes de 1900, y ellos son los que traen un poco las ideas. Hay varios autores que dicen que, claro, nace un poco como desde dentro del movimiento obrero, como, oye, estamos muy descontentos, y que no pensaban mucho, no tenían nombre estas ideas, hasta que alguien se las pone en un libro. Y hay otras personas, otros historiadores que dicen que, claro, se vinieron muchos libros, vinieron mucha gente de afuera, y esta gente empezó como a instruirse un poco como dentro de esta ideología. Oye, parece que hay alguien que nos está poniendo el pie encima, parece que no debemos trabajar estas horas, parece que tenemos que exigir que nos paguen con plata y no con fichas. Entonces, como empieza a pasar eso en Magallanes particularmente, mucho desde los extranjeros. Los migrantes son como fundamentales un poco en la idea un poco anarcosindicalista, y la idea de ponerlo dentro de 1920 y 1940 es porque es el boom. O sea, esto siguió hasta la dictadura. O sea, hay como 2 cuadros artísticos que uno lo encuentra hasta 1957, 1960, pero con la dictadura ya no encuentras nada. O sea, ahí ya se borra todo. Mira, Pero este es como el boom, cuando ellos se dan cuenta que, bueno, es el boom del movimiento obrero a nivel nacional también. Y el anarquismo, Camila, para ir entendiendo, y también para nuestra teleaudiencia, tiene unas ideas absolutamente definidas, que de Súper repente definidas. pueden ser discutidas exactamente. Sí, no, y lo que pasa es súper interesante porque yo también tenía una idea de anarquismo que era completamente distinta a la real. Tú tenías Sí. una mirada anarquista. Sí, o sea, como yo entendía el anarquismo de una manera, Ya. no, los anarcos son los que andan rayando, los que rompen acá, Dios Y sistema. no les gusta nada. Que no les gusta nada, y fíjate que no es así. El anarcosindicalismo, o el anarquista en realidad, es una persona súper pacífica, lo que no está a favor de las guerras, por ejemplo, porque cree que los países se pelean para poder extenderse y ocupar territorios, que van muy de la mano del capital. Entonces los anarquistas lo que piensan es, claro, no creen en el Estado, no creen en el sistema capitalista, sino que es como algo igualitario para todos. Es bien utópico, si uno lo pensara, Sí. probablemente no podría instalarse un anarquismo ya como con el nefasto sistema que tenemos, pero es como todo lo contrario. Eran gallos que no tomaban, por ejemplo, no creían en el alcohol porque les revolvía la cabeza. Mira. Como varias de esas cosas uno empieza a leer en los diarios. Y ahí se concatena o se une con el tema del sindicalismo. Del sindicalismo, sí, que Mira. es esta idea de lucha, de unión. Hay varios tipos de sindicalismo y algunos autores que el sindicalismo tiene como 3 ramas.
Y la más extrema es la del anarcosindicalismo, que busca, por ejemplo, la huelga. No sé, por ejemplo, acá los funcionarios públicos que tienen sindicato y todo no pueden ir a huelga porque esa es una acción directa, es irse contra el Estado y parar la faena. Ellos llegan a acuerdos. Eso es lo que hacen los sindicatos a nivel ahora contemporáneo. Estos no, vos. Estos no, estos paraban, se iban a huelga y nos tomamos Puerto Natales, que fue lo que hicieron en 1919, y esas son como las formas de lucha que tienen los anarcosindicalistas. ¿Y cómo se mezcla con el socialismo en este caso? Nace después, cuando las primeras etapas son bien anarcosindicalistas, son mucho más extremos. No habían partidos políticos en ese momento, entre, te diría, 1911 hasta 1925, no estaban los partidos políticos, y parte con el Partido Comunista, el Partido Demócrata y el Partido Socialista cuando se instauran en Chile. Y ya desde ese lado, lo que eran anarcosindicalistas empezaron a irse más partidistas y empezaron a encontrar en el Partido Socialista una ideología, imagino yo, que los representaba mejor que quizás el anarcosindicalismo. Igual recordemos que vino una dictadura entre medio, que es Carlos Ibáñez, entonces claro, como todas esas ideas un poco de lucha y más la guerra, como que se empiezan a cortar. Ahí se cortó un poquito, claro. Exacto. Y empiezan a recurrir más al socialismo, los radicales también, ahí empiezan a aparecer más la política partidista. He conversado mucho a través de la historia y también con don Ramón Arriagada, por ejemplo, sí, que es un gran aporte para este programa, y me ha dicho también que en lo que ha visto él, por ejemplo, del tema del 1919, del anarcosindicalismo y todo lo demás, él cree que, porque siempre se dijo, la región es un bastión socialista, Natal es un bastión socialista, dice que él cree que no es tanto. No, yo tampoco. ¿Sí? Cuéntame. Sí, porque creo que cómo se funda la región no viene desde el socialismo, la verdad. Nosotros, claro, si uno lo empieza a ver con la llegada y la instalación de los partidos políticos, sí, podría ser previo a la dictadura, como que hay un movimiento, con las campañas de Allende, como que ahí se puede visualizar quizás como una efervescencia por este cambio, con este personaje que puede haber sido Salvador Allende, pero se ve como desde ahí. Antes de eso yo te diría que es más bien sindicalista, anarquista, que son como las bases del movimiento obrero, por lo menos acá. En el norte es distinto, por ejemplo en las salitreras están más los comunistas, porque está Emilio Recabarren, por ejemplo, que ya tienen como, ellos fundan el Partido Comunista, tienen otras ideas, pero acá no, eso no sucede acá en Natales. Acá es como el obrero unido bajo una lucha de exigir derechos básicos y derechos humanos necesarios, o sea, no hay un nivel partidista sino hasta que ingresan después. Entonces yo creo que el bastión de Magallanes en realidad es el movimiento obrero como puro, como sindicalista, anarcosindicalista, y después ingresan los partidos políticos como a buscar como esa imagen. Camila, ¿tú crees que esta efervescencia, o llamarla de esa forma, no sé, el tema del reclamo obrero se inició acá en Natales exactamente, o venía de una Patagonia que estaba reclamando? Hay una Patagonia que reclama mucho también del lado argentino. ¿Por la sociedad explotadora en su momento? Sí, tiene mucho que ver con la sociedad explotadora, principalmente porque era la actividad económica del momento. Lo que sí creo, no creo que seamos los primeros y de aquí nazca, creo que Punta Arenas tuvo su momento, allá se fundó la Federación Obrera y después viene como la sucursal hacia Natales, pero Natales fue el que resistió y eso llama mucho la atención. Natales, a pesar de lo que pasa el 19, de que asesinan a los trabajadores, se toman la ciudad los trabajadores, eso es histórico, eso sí, después de París creo que como la segunda ciudad que lo hace aquí en América. Y Punta Arenas, cuando incendian la FOM, por ejemplo, se derrumbó. No así Puerto Natales, y eso llama mucho la atención. O sea, hay una garra del pueblo obrero natalino particular diferente. No por ser natalina y creernos el cuento, pero sí pasa. Es distinta la energía y cómo se enfrentaron a cómo lo hizo Punta Arenas. Probablemente los de Punta Arenas quizás estaban más perseguidos, ciudad más grande, vaya a saber uno, pero
pero finalmente como desde los trágicos hechos, la que se mantuvo más firme fue Natales. Y fue un hecho que tuvo desafortunadamente connotación a nivel nacional en su Así momento, es, sí. en su momento. Sí. Así que, y por un Natales sitiado, Así es. exactamente, y por ahí seguramente en las construcciones más antiguas se pueden ver todavía los impactos Los de las impactos piedras, de las piedras, ¿no? sí. Impresionante, o sea, Sí. cómo se vivió. ¿Cómo habrá sido ese momento con Natales sitiado con trabajadores? No, y una euforia también de saberse como dueños un poco de tomamos la rienda. Pero también fueron súper serenos y calmos porque se lo entregan a la Cruz Roja. Entonces es como, ya, lo hicimos, quedó la embarrada, Sí, claro. pero seamos cuerdos también, seamos cautos. Y ahí también la Cruz Roja pasa a mediar un poco Sí. a esta situación y eso también ahí también habla un poco y se refleja el anarquismo. O sea, el anarquismo no quiere concentrar el poder en una sola cosa o en una sola persona y eso es súper particular y ellos lo expresaron así cuando eso sucede. De hecho, nos contaba también en un momento Ramón Arregá, recorriendo esta historia, que cuando ocurrieron los trágicos hechos del 19, en algún momento se quemó una parte del Blau y Blanchard Sí, al ingreso de Natal, que también lo grafica ahí el historiador don Pedro Cid, y dice que en algún momento iban a quemar otra cosa y le dijeron, oye muchachos, no hagamos esto porque si no vamos a perjudicarnos toda la comunidad. Exacto. Entonces hubo como una reflexión ahí, no, tienes razón, vamos hay un a... freno, sí, Claro. y hay una ayuda y hay un trabajo mancomunado. Si finalmente lo que pasa es como, oye, acaban de asesinar a un compañero pidiendo lo justo y es un poco como el reflejo, por ejemplo, del estallido social o la revuelta social de ahora. O sea, Sí. finalmente es como cómo actuamos nosotros como pueblo cuando un derecho básico se ve truncado o se ve aplastado. Entonces, es algo natural. ¿Qué pasa? Que quizá ahora esa concepción del anarcosindicalismo, el anarquismo no está para que uno diga, oye compadre, no quemes el kiosco, no quemes el metro, no sé, pasa. Ahí pasó, ahí hubo como una autorregulación de decir, oye, quizás esta no es la forma, bajemos, nos estamos dañando a nosotros mismos, sigamos en esta, sigamos luchando, sigamos como, echemos a los carabineros para poder hacernos cargo de esto. Quizás eso no pasó ahora. Exactamente. Qué interesante la conversación. Estamos dialogando acá con Camila Proboste Cid, actriz, ella es natalina exactamente, y basando nuestra conversación en lo que fue su tesis de memoria exactamente, el teatro obrero anarcosindicalista y socialista desarrollado entre los años 1920 a 1940, una historia perdida, y acá la estamos ya descubriendo algunos aspectos porque la memoria de Camila es mucho más extensa, estimado amigo. Fue un trabajo Fue arduo. ¿Eh? sí, fue harto tiempo, fue casi un año. Don Pedro, padre, hijo, participaron, ¿quién más? Fueron directamente. Luis Alarcón, yo creo que Luis Alarcón, el actor nacional Sí. Lucho Alarcón, fue fundamental porque... Cuando te acercaste a él, ¿qué tal? No, o sea, estuvimos hablando horas. Me acuerdo que, bueno, ahí todos participaron. Rodrigo Cid, mi tío, que vive en Santiago, ahí haciendo los contactos. Ya vamos donde Don Lucho, vamos donde Don Lucho. Y Don Lucho, un amor, pues estuvimos hablando, me conocí hasta los amoríos de la época. Y fue súper interesante porque finalmente lo único que yo tenía era como estas imágenes que dicen, ahí hay una obra de teatro, puede estar dateada de esta fecha a esta fecha. Algunos ¿Y él recortes alcanzó a estar de en algunas diario, obras? y él me dio como toda la información, me dijo, sí Camila, era así. Entonces cuando uno va escuchando esto, él era muy chico, si él de haber tenido entre los 5 y los 7 años, él alcanzó como la última parte de la investigación. Don Luis, que creo que tiene ya casi 90 años, entonces era muy chiquitito. Y luego él se va a Punta Arenas, entonces pero recuerda muy bien la época que su papá le decía, no, estos son los radicales, no te vayas a meter para allá en la obra, porque esto es él como que trataban de pintárselo como Bill y Pap la vida, no, estos son muy extremos, tranquilo, pero se acuerda perfecto de que esa era la función del teatro. Me dijo, no eran grandes obras de arte como nosotros vemos ahora, una obra que te deleita, como un virtuosismo actoral y una dirección y una escenografía, sino que más bien era como para enrostrar las cosas que estaban sucediendo, y él se acuerda perfecto de eso. Entonces él fue fundamental porque él finalmente es el que valida la tesis.
Mira qué Él es el espectacular. que dice, sí, esto pasó, yo lo vi. Entonces ya con eso, y aparte es un conocedor del teatro, entonces más validez le da. Mira qué espectacular. Amigos, estamos conversando con Camila Probostecida, actriz natalina, en este Conversando la Historia. Vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos con más Conversando la Historia. Productores Natales, todo en desarrollo y registros audiovisuales, grabaciones, elaboración de spot, videos corporativos, avisos publicitarios, edición, además producción de programas para radio, televisión y redes sociales. En Productores Natales incluimos equipo de dron para captar imágenes y fotografías de última generación. Productores Natales, la imagen del mundo en sus pantallas, PC y redes sociales. Consulte con los que saben. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada de la tarde de 2:30 a 7 de la tarde. Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución. Colo Colo 2, el campeón del barrio alto y el campeón de su corazón, como siempre tiene novedades en todas sus secciones. Atención, para nuestros amigos extranjeros residentes, nos llegó la reconocida cerveza Zulia, la original, y muchas novedades. Además, para las mascotas tenemos gran variedad de alimentos, entre los que destacamos Pedigree y Duck Chow en bolsa de 24 kilos. En sección carnicería, chicharrón de cerdo, 3.390 pesos al kilo. Cerveza Becker, promociones imperdibles. Te invitamos a visitar nuestra sección Hogar, donde encuentras de todo. Colo Colo 2, estamos en Simón Bolívar 1537. Somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón. Lo que estabas esperando. Por fin, una botillería a tu medida. Botillería y Mini Mercado 911. Te llevamos gratis tu pedido hasta las 23 horas. Solo zona urbana. También puedes ubicarnos en Avenida Libertad 091. Te invitamos a revisar promociones en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y prepara tu carrete. 911. Llegamos para apagar toda tu sed. Couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind.
Come to Patagonia and discover a fantastic world. Perfectamente, estamos de regreso a través de las pantallas justamente de Productora Audiovisual Natales y saliendo para todas nuestras redes sociales y también, por supuesto, para la región de Magallanes y Antártica chilena. Conversando acá con Camila Proboste, a quien le agradecemos la gentileza de este momento. Vamos a lo que ha sido justamente las obras, el trabajo, el esfuerzo, el reclamo ahí en el escenario, exactamente. ¿Qué fuiste investigando ahí para ir entrando en algunos detalles, algunas anécdotas que te encontraste? Cuéntanos un poco, Camila. Bueno, lo más interesante es que esto no se da solo. Por ejemplo, no sé, con la experiencia que sí que tú lo pones 920, de ahí para adelante, ¿no? De ahí para adelante, entre 1920 y 1940 empieza como la investigación. Y lo interesante es que se replica un poco el fenómeno que pasaba en el norte. En el norte pasaba esto que se llamaban las filarmónicas, que son como los espacios de entretención que tienen los obreros. Entonces en la salitrera, ¿no? En la salitrera. Entonces son espacios largos donde hay desde orquesta, gente recitando, gente que se le ocurrió un discurso. Es como una juerga, pero bien, como sana. Entonces es un programa gigante que debe haber durado mucho, 2-3 horas. ¿Fines de semana siempre? Sí, fines de semana siempre, pero constante, una vez al mes, 2 veces al mes, entonces organizados por los propios obreros, y dentro de eso se instalaban los cuadros artísticos, que generalmente eran como para rematar la noche. Se esperaban mucho, rematar la noche, y lo que hacían era que después esto se comentaba como una crítica teatral en el diario al otro día. No sé, la niña Pérez, gran declamación, tanto, la ranchera tanto, lo hizo espectacular, todos bailamos. Y después como la obra de teatro tanto, mostró y hay como toda una crítica, como una columna, sí, claro, a lo de espectáculo, lo que hacían los obreros con la filarmónica. Y eso se replicó acá en Natales. Entonces hay varios nombres. La que más me llamó la atención y me llamó a mí y un profe es que hay una obra que está perdida, es como un mito, que es una obra que se llama Redimida de Recabarren, de Luis Emilio Recabarren. Es una obra que sale nombrada en muchos libros de historia. Nadie ha encontrado el texto como el guión, y le hicieron acá en Natales. Y llama mucho la atención porque Emilio Recabarren había estado acá en 1915 en Punta Arenas y viene a Natales. Mira. Y se juntó con mujeres, como ya bien adelantado la época, como dándole espacio a las mujeres, como en otra onda. Que no era sencillo en su momento, ¿no? No, para la época para nada, porque aparte igual eran bien machistas también en el sentido de que eran mucho más hombres los que trabajaban. ¿Los anarcos igual eran así, onda machista? No te lo podría confirmar, la verdad, pero generalmente como tú ves los directorios, como están conformados, son puros hombres. Y este hombre, Luis Emilio Recabarren, viene a Punta Arenas y participa mucha gente de Natales también cuando él viene. Y podría dar la impresión por la fecha que esta persona le dice, oye, mira, está la obra de teatro, este es el guión, esta es una obra, podían representarla. Pero esa obra está perdida, y mi profe cuando lo vio escrito me dijo, ¿y la encontraste? No, profe, no la encontré. Porque está perdida la obra, pero sale nombrada en muchas partes. Así que eso es muy interesante porque le hicieron ellos digamos, representaron esa... hicieron acá en Puerto Natales una obra que escribió una persona, claro, Luis Emilio Recabarren es un importante personaje de nuestra historia, pero la escribió en la salitrera, o sea, en Iquique, Antofagasta, y la obra vino a parar acá, y la representaron natalinos y natalinas y la hicieron acá en Natales. Pero qué interesante esto de que, porque a alguien se le ocurrió, a alguna Camila Proboste, a algún Luis Alarcón en su momento, dijo, ¿sabe qué? Hagamos esto, representémoslo. ¿Cómo habrá sido eso de los ensayos, toda esa cuestión? Debe haber sido un mundo muy interesante, porque aparte hay muchas cartas y muchas columnas como... buscaban como benefactores, como que la Cruz Roja les daba tanta cantidad de plata para comprar escenografía, vestuario, le pedían ayuda al sindicato, el sindicato también les compraba la escenografía, vestuario, como que
había todo un mundo de apoyo para que se hicieran estas obras de teatro, porque entendían cuál era la finalidad, que era básicamente no tanto de entretención, sino que también era algo muy social y político. Exactamente. Y revisando las imágenes de la memoria, estimada Camila, yo decía, capaz que parezcan puros varones en el tema, pero no. No, Fíjate que era bien mixto. Bien mixto, ¿verdad? Sí. Y hasta niños de repente, ¿no? Participaban todo, y es súper interesante cuando uno ve los programas de las filarmónicas, porque participan los niños, participan las mujeres, la esposa de la señora tanto, los mismos obreros, entonces llama mucho la atención porque no hay una diferencia como tampoco del obrero, como yo trabajador, sino que somos una clase obrera, o sea, todos nosotros pertenecemos a una clase y a todos nosotros nos aplastan. Eso no es solamente el que va a picar el salitre en el norte o el que va con las ovejas acá en Magallanes, sino que es también como el hijo, la mujer, el abuelo, la tía, son todos parte de una clase obrera que está siendo pisoteada. Entonces eso lo mostraban en estos encuentros. Y veía también en esta memoria que hizo Camila justamente para la titulación de como actriz exactamente, que una de las temáticas esenciales era el tema de los hechos del 19, exactamente. Sí. Fue por mucho tiempo y se conmemoraba la fecha y todo. Hasta la dictadura. Ya. No era, o sea, no podía pasar que el 27 de julio o el 21 de enero, no, 23 de enero pasaran desapercibidos. El 27 por el incendio de la FOM en Punta Arenas, claro. Y el 23 acá. Son claves, o sea, aniversario 1, aniversario 5, aniversario 10, como que uno los ve yo tuve que leer todos los diarios de 1920, 1940, sí. Y es siempre, o sea, es algo que no se olvida, llevar las flores al cementerio, hacer algo, son temáticas que no dejan hasta la dictadura, o sea, por eso te repito, como finalmente, ¿cuál es la intención de hacer todo esto? Es poder volver a eso que toda la gente la tenía tan viva y que lo destruye la dictadura, sí. Y en la vuelta a la democracia como que nadie se hace cargo, o sea, no nos volvimos a hacer cargo de esa historia o de esas tradiciones, sí. Que habían para conmemorar. Sí, exactamente. Es algo muy cierto que tú dices, nadie se hizo cargo en su momento porque eran hechos históricos donde falleció gente. O sea, está la tumba todavía, sí, claro. en el cementerio viejo, entonces... claro, yo creo que ahora hay un poco más como de conciencia de la historia y la memoria como con espacios como este, pero nadie se hizo cargo. Sí, claro. Y recordemos que en su momento y todavía está la agrupación Mártir del 23 de enero, que también le hace un poco de justicia, pero tampoco tienen como el gran respaldo de la autoridad, lo mira como de lejos, todo eso. Pero con la historia no hay que mirar de lejos, si es parte de tu cultura, te guste o no te guste. Es lo que pasó y es como nos establecemos como sociedad también, o sea, sería muy injusto no pensar incluso como en la dictadura o lo que vino antes, como obviar espacios de la historia es bastante... ilógico, porque finalmente borras espacio de lo que somos como sociedad. Sí. Así que yo creo que estamos muy al debe con lo que significa la cultura, como dejar de entender la cultura también como algo artístico. Si la cultura es todo lo que hacemos nosotros, como en ámbitos políticos, sociales, barriales, entonces sí, falta un poco de eso. De todas maneras, y ojalá que esto vaya increciendo, porque siempre un país con cultura, una comunidad con cultura, indudablemente que piensa de otra forma. O sea, un pensamiento crítico, si uno lo ve, no sé, de repente alegando por los mismos políticos que tenemos como armando nuestras leyes o dirigiendo el país, decimos, chuta, ¿por qué lo hace así? Pucha, disculpa, o sea, tú ejerciste tu voto y votaste, pero si nosotros tuviésemos la capacidad del pensamiento crítico, de tener la cultura, de no solo tampoco echarle toda la culpa a la gente de infórmate, sino que los recursos también estén ahí, una educación de calidad, etcétera, etcétera, sí. Haría que nosotros quizás el único acto cívico donde tenemos voz y voto, podamos hacerlo con conciencia y finalmente tengamos las personas que creamos capaces de poder estar donde están los políticos ahora. Entonces es parte desde ahí, como conocer tu historia ya es un acto político. Sí, imagínate que un acto político importante. Imagínate que ahora ya se ha planteado hace algún tiempo eliminar la historia, entre otras cosas.
Yo creo que en mi tiempo somos, entre comillas, hijos de la dictadura por la generación de esa época. Camila es mucho más joven, pero en ese tiempo, imagínate, se eliminó la educación cívica y todo lo demás. Ahora debería eso retomarse porque es importante. Tú le preguntas a un niño, a un joven, no tiene mucha idea del tema, y eso te da lata porque tenemos todo que conocer de una u otra manera cómo viene la mano acá con nuestras autoridades. Así es, sí, y viene el debe que han estado las autoridades y también es como parte de cuál responsable o cuál activos también somos en la política. También hay que dejar de entender la política como algo muy partidista, es que no, es que esté de la izquierda, esté de la derecha, sino como un acto como de voz y voto, tal como lo hacían los obreros en ese momento. O sea, ellos hacían política quizás sin saber que era política, o sea, el decidir, el unirse, el alzar la voz, el decir esto no me parece, eso es política. Conversar acerca de qué está pasando también es político. Tomar las decisiones que hacemos también son políticas. Entonces, ¿qué te parece el candidato o candidata que dice yo no soy político? No, pues una mentira. No vale nada, porque finalmente... No estamos yendo por otra parte, pero aprovechamos No, porque finalmente el estar inserto en una sociedad y opinar ya te hace político. Había una frase muy linda en la escuela de teatro, en la universidad, que era... Nunca hay que pensar que el teatro no es político. Todo lo que yo digo, mientras tenga como una postura, es político. Todo lo que yo digo arriba de un escenario siempre va a ser político. Entonces hay que dejar de pensar que nuestra vida no es política. Sí. Nuestra vida es política porque todas las acciones que hacemos generan consecuencias en una sociedad y eso ya es político. Así que no, ningún candidato no tiene mi voto, chiquillo, ni por si acaso. Por favor, no digan nunca más eso. Que no son políticos. Yo no soy político, pero estás haciendo política. Siempre. Estás representando, estás poniendo tu nombre a disposición de una comunidad. Tu idea, lo que sea, tu acción, sí. El ya ser parte de una sociedad te hace político. Volvamos al tema del teatro, que es fascinante porque hay un estudio acabado de mucho tiempo, exactamente, y esto de llegar al escenario y llegar aprendiéndose un poema, lo que sea, una canción, y mandarse la frase ahí entre todo el público, ¿sabe qué? El proletariado, el tema, el latifundista. ¿Eso era preparado, Camila? ¿Qué pudiste Sí, yo creo que era súper preparado. Bitterlich tiene Romedel Bitterlich, sí, tiene unos escritos un poco más minuciosos, yo creo que es el único que hace mención al teatro, la verdad. Y él dice, o sea, hay toda una preparación para estar en estos jóvenes que buscan el teatro, generan los espacios, los textos, los ensayos, porque tienen una misión, y esa misión no es como, ya yo me paro y tengo como todo este discurso porque lo siento del alma y lo voy a decir ahora. No, hay toda una preparación antes de cuál es la mejor forma para hacer llegar este mensaje. Como yo le enseño a los cabros 16, 15, 14 años que van a iniciarse como trabajador, cuáles son nuestras ideas, cómo estamos pensando, cómo debería defenderse, y eso es toda una planificación que tienen los cuadros artísticos. Por eso se componen de la manera que se componen, porque están dentro de las cartas orgánicas de los sindicatos, tienen como su formato de cómo se van a construir, cuál es su finalidad. Algunos tienen finalidades más particulares, otras no, otros tuvieron cuadros artísticos para adultos, pero también para niños. Entonces, hay una máquina. ¿Podría participar la familia en esas actividades? Sí, eran súper No era abiertas. que, esto es para adultos, una cosa no, así, o esto es para trabajadores. Abierto. Era súper abierto, sí estaba limitado a los trabajadores, ¿ya? Porque tenían toda esta bandera de lucha detrás. O sea, finalmente, claro, hay algo muy didáctico, de entretenimiento también, pero no era la finalidad número uno. Entonces, sí estaba centrada para la clase obrera, y eso está dentro de los mismos estatutos que ellos firman, etcétera. Son parte de los obreros. O sea, el caballero del negocio, no. El aristócrata menos, o sea, son los... ¿No los podía llegar un latifundista ahí? Un latifundista meterse, no tengo ganas de actuar, no. Chao, lo mandaban a volar. Esto es pura clase obrera, pero sí con participación de niños, niñas, las familias, las mujeres, en ese sentido, claro, no sesgaban en ese sentido.
¿Y los lugares donde se hacían estas presentaciones, Camila, estaban definidos? Sí, estaba el Teatro Libertad. Eso ya no existe, ya no, tanto quemado, ya no hay nada. Ya. Queda Teatro Libertad 1, ¿ya? el Teatro Libertad 1 y el Palace fue en un momento, cuando fue cine, también se ocupó como teatro en un momento. Ese ya fue más tardío hasta que se quemó. Pero el Teatro Obrero lo toma. El teatro estaba como arrendado por un caballero, que no me acuerdo el nombre en este momento. Y cuando se forma el sindicato de campos y frigorífico, lo arriendan. Y ese pasa a ser el espacio de los obreros donde se reunían, tomaban sus decisiones, pero también tenían los cuadros artísticos y ahí hacían sus filarmónicas y sus espacios. Y fue bien activo ese teatro y claro, perteneció a este sindicato. Pero ese era como el espacio principal. Porque después también estaban los curas, pero los curas hacían sus cosas aparte. No tenían... Ya. Estaban los cuadros artísticos de los salesianos, ahí sí eran puros niñitos, puros niñitos hombres. Pero no, tenían otra... Era otra línea otra línea programática. Programática de su Sí. cuadro artístico. Sí, completamente. Camilita igual es exalumna del Salesiano, sí. así que ahí empezó la carrera Ahí artística. empezó a darte, sí, ahí, los primeros pasos. Cuéntame, y en el tema justamente de libertad y todo eso, ¿se cobraba entrada en ese tiempo? Sí, había un cobro de entrada bien módico igual. No recuerdo ahora porque está como en... No sé si escudo, no sé cuál es el tema. Lo que sí llamaba la atención, por ejemplo, era el uso de ficha del frigorífico. Mucha gente decía que no les pagaban. Hay historiadores que comentan que no hubo pago con fichas acá en el frigorífico, pero efectivamente sí hubo. Entonces ahí también sale una de las demandas, no había tanto manejo de dinero, etcétera, pero sí había cobro de entrada por medio. No era llegar e ir al teatro, pero había que tener su fichita. Varía, o sea, hay cosas que son abiertas a los obreros y están, y estos son nuestros shows, pero también hay como una recolección. Generalmente hay como recortes de diario, se juntó tanta plata para bomberos, se juntó tanta plata para ayudar a la familia tanto, como que son cosas benéficas. Tema social. Sí, súper social. O sea, yo creo que, bueno, dentro de la tesis lo que yo visualizo en la investigación es que hay 3 pilares por las que se hacen esto. Uno que es un pilar social, un político y uno didáctico. O sea, finalmente lo social es como estas ayudas de ir en apoyo de... Nada quedaba para el pecunio no. del dirigente, no quedaba del para el sindicato, ¿no? No, eran solo muchas a beneficio. Y bueno, lo político, qué importante ese tema, Cami, qué importante ese tema que tú planteas, porque en los 3 pilares que tú planteaste, exactamente, está muy marcado el tema social, político. Súper. Y el otro que dijiste. Y es como más didáctico, sí. Como más como de difusión de ideas, cómo encontrar la forma más fácil para que la gente pueda aceptar lo que estamos como planteando, como obreros. Pero los 2 primeros son fundamentales, o sea, para eso se crean los cuadros artísticos, con una finalidad política y social, más allá de las ganas de actuar, como te decía anteriormente. Entonces, que el teatro como que se conciba como primero, antes de lo artístico, lo virtuoso del arte teatral, se conciba como una herramienta de lucha, de apoyo social. Marca también una época a nivel nacional. Esto también sucedía y se conoce como el teatro obrero. Yo acá soy más específica porque tiene que ver con la realidad, contexto Última Esperanza. Pero se conoce, hay grandes estudios de lo que fue el teatro obrero a nivel nacional. Y eran estas directrices. Y eran más o menos acá son más fuertes porque en Valparaíso, Santiago, ya hay una búsqueda por lo estético, ya hay una búsqueda por lo artístico, estético, salen un par de obras bien interesantes ahí, pero acá es mucho más social y político. Ya en Santiago le están dando otra vuelta, por decirlo de otra manera. Acá es como, ¿qué me sirve y para qué me sirve? Allá ya le estaban dando como otro rollo más artístico, pero también muy pegado a la lucha y a la defensa de las clases. Pero mucho más elaborado. Mucho más elaborada en términos como escénicos, artísticos, Ya. como la presentación en sí misma, claro. Claro. Acá era un poquito más, entre comillas, artesanal, pero también estaba... Sí, podría decirse que es un poquito más artesanal. Pero igual se se ven cuadros muy lindos, por lo menos en la unas imagen. escenografías con vestuario, con todo. O sea, y el vestuarista, yo vi una de la Cruz Roja, puede haber sido,
No, espectacular, estaban todos igual, Todos o todas iguales, iguales, ¿no? sí. Impresionante, o Sí. sea, en ese momento había un trabajo en conjunto ahí, la verdad que para preparar eso espectacular. Estamos conversando con Camila Proboste Cid, actriz natalina. Vamos a hacer nuestra última pausa, estimados amigos, y ya retornamos en Conversando la Historia. Productores Natales, todo en desarrollo y registros audiovisuales, grabaciones, elaboración de spot, videos corporativos, avisos publicitarios, edición, además producción de programas para radio, televisión y redes sociales. En Productores Natales incluimos equipo de dron para captar imágenes y fotografías de última generación. Productores Natales, la imagen del mundo en sus pantallas, PC y redes sociales. Consulte con los que saben. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado, vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Come to Patagonia and discover a fantastic world. Supermercado Colo Colo 2, el campeón de la economía y el campeón de su corazón, les invita a participar en el espectacular sorteo por el Día de la Madre, que se desarrollará el próximo 9 de mayo. Tenemos 36 interesantes premios, donde distinguiremos a la reina de la casa. Sí, 36 premios que no puedes perderte. Solo con tu compra exige tu cupón y ya estás participando. Colo Colo 2, tiene de todo y para todos. Somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón. Les esperamos en Simón Bolívar 1537. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada de la tarde de 2:30 a 7 de la tarde. Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución. Lo que estabas esperando.
Por fin, una botillería a tu medida. Botillería y Mini Mercado 911. Te llevamos gratis tu pedido hasta las 23 horas. Solo zona urbana. También puedes ubicarnos en Avenida Libertad 091. Te invitamos a revisar promociones en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y prepara tu carrete. 911. Llegamos para apagar toda tu sed. Couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind, scattered us like leaves. Bien amigos, estamos de regreso a través de la sintonía justamente de Productora Audiovisual Natales, conversando con Camila Proboste Cid. La verdad es que se nos ha pasado volando el tiempo, muy estimada Cami, entretenido. yo te agradezco la gentileza de estar con nosotros. Dice, mire acá, resultado de la velada del domingo 11, brillante éxito alcanzó la velada que dio el cuadro Gómez Rojas. Sí. El domingo 11 del actual, a la fecha no lo tenemos que aclarar, a beneficio de la niña López, gracias a la cooperación del pueblo en general y la activa propaganda que realizaron los entusiastas y componentes del cuadro, se puede decir que ha sido una verdadera demostración de ayuda mutua en favor de la beneficiada. Justamente lo que decía Cami Sí. en el tema social. Social, sí. Y lo publicaba ahí el esfuerzo, exactamente. Y dice, según lo manifestado la señora tesorera del cuadro, que la función arrojó un total de 530,60 escudos, lo que fue entregado por la señorita López, a la señorita López, que según noticias salió el día 17 para Magallanes en busca de mejoría. ¿Qué tal? Así es. No se dudaba en el No. tema del apoyo. Que se guardaba la plata por acá, no. Era todo muy transparente. No nos falta el tesorero que le pegaba el manotazo. No pasaba. Desde hace urge arreglo de calle Filippi. Desde hace 4 años que el personal que trabaja en el frigorífico Bories y gente que va a proveerse de carne día a día tiene que zamparse en los pantanos que hacen intransitable un invierno en la calle Bernardo Filippi. Esto es lo que escribía el esfuerzo justamente en su momento, ¿ah? Sí, recordar ahí, Diario del Pueblo. El próximo miércoles 6 del presente, el cuadro artístico Juventud dará una función nocturna a beneficio de la señora Encarnación B. de Sánchez, con el fin de enviar al norte del país en busca de mejoría a su hijo Rosendo Sánchez. Dice así que... dice también el conjunto Miguel Ángel León está preparando activamente la anunciada función de beneficio para la compañía Carmen Viuda de Miranda, este simpático conjunto que últimamente ha venido imponiéndose a las exigencias de nuestro público. Estamos seguros cosechará un éxito más a los muchos ya conseguidos. Fecha exacta de la realización de esta función no podemos precisar aún, pero creemos que será más o menos a fines del presente mes. Le seguían el paso, sí, eso es muy interesante. Ahí hay unas críticas teatrales súper intensas. Estaba buscando la crítica teatral acá. El comienzo efectuado, cámara fue llevado al norte, primer aniversario del cuadro artístico Domingo de Junio. El día 9 del mes en curso ha cumplido un año de vida el cuadro artístico José Domingo Gómez Rojas. Este cuadro nació el sublime color de regazo de la seccional del Partido Socialista de esta localidad, con el fin de cultivar, practicar la estética entre los correligionarios y simpatizantes, dice ahí. Así que había muchas publicaciones. Tú decías que te leíste del 1920 a 1940 y fue harto. Desaparece el esfuerzo sí en un momento, pero sí, fue mucha información. Marcado progreso artístico. El año que recién ha pasado ha dejado en nuestro pueblo un alto grado de cultura artística, digámoslo así, porque en comparación a otros años, 1934 superó ampliamente el desarrollo de nuestros aficionados, es decir, hubo un visible perfeccionamiento por el entusiasmo que colmó a cada uno de los actores. El cuadro Juventud, que ha conservado intacto los principios de su fundación desde el 21 de mayo del 24, ha trabajado incansablemente presentando en escena brillantes jornadas artísticas de las que el público supo apreciar, brindándole en repetidas ocasiones merecidos aplausos. Cabe reconocer que por nuestra parte, como un deber
ineludible la meritoria obra realizada por el conjunto Juventud, que a través de incalculables sacrificios nos ha no ha desperdiciado ocasión para ayudar justamente a su comunidad. ¿Qué tal? Sí, el tema solidario fue importante. Sí, primordial. En el resumen, ¿qué destaca justamente de lo que fue este trabajo de investigación? Que sería hermoso tenerlo, no sé, poderlo Publicarlo, sí, publicarlo una de las tener metas. en alguna biblioteca a nivel comunal, porque es importante que conozcamos nuestra historia. La verdad es que Así yo considero fundamental ese tipo de cosas acá. ¿Cuál es tu Sí. resumen de esto? Bueno, costó por lo mismo que tú dices, como no hay una investigación, nosotros tenemos grandes historiadores a nivel regional, pero pocos de nicho, como se habla mucho de la historia del movimiento obrero, hay muchos y muy buenos, pero con cosas particulares no había información, entonces fue todo un desafío. Es satisfactorio también tener como primera instancia de investigación en torno al arte, en este caso en torno al arte teatral, en la región, particularmente acá en Natales, entonces aportar ese granito de arena es fantástico. Y unas cosas de lo que uno puede rescatar nomás es como el entusiasmo también y lo que significaba como las ganas de dignidad por parte de los obreros, que creo que el modelo actual capitalista neoliberal nos ha ido como clausurando un poco y pasamos a ser como más máquinas en torno como a poder vivir la vida antes de defender los derechos, y eso me llamó mucho la atención. O sea, esta tesis la escribí antes del estallido social, o sea, como varias cosas que 2017 la presentaste. 2017 la defendí. Y ver cómo estas mismas instancias de 100 años atrás pueden verse reflejadas de una u otra manera en lo que está sucediendo, llama bastante la atención. De todas maneras. Mira, acá tengo un programa. Primera parte, la parte Sinfonía de Piano por la señora Narcisa Domanje. Segunda apertura del secretario general. Coro Los Hijos del Pueblo. Poesía por el niño Moisés Lara. El Canillita, monólogo de Manuel Oyarzún. Poesía La Niñita de M. López. Intervalo, hay un intervalo, Sinfonía de la señora Narcisa. Coro de poesía sovietista. Mira. La desesperación, la otra parte de la desesperación de Espronceda por el compañero U. Gallardo, poesía del niño Bernabé Barría, entre otros que hicieron justamente su presentación allá por el año 1935, exactamente. Así que hubo un trabajo acá de investigación realmente espectacular que compartió parte de este trabajo justamente Camila Proboste con nuestro programa Conversando la Historia. Queda indudablemente el desafío de que las nuevas generaciones ojalá Sí. se puedan conocer esto, Camila, ¿no? Sí, definitivamente es un desafío poder adaptarla, poder tratar de publicarla, por último que quede en la biblioteca y que sea material de revisión. Alguien que quiera y se interese por las artes, por el teatro, también está Perfectamente. ¿Cómo te interesaste por el teatro o ser actriz, estimada Cami? Me imagino que le tiene que haber habido mucha reticencia. No tanta, la ¿Ya? verdad. Gracias a Dios, mis padres son bien abiertos de mente en ese sentido. Ellos fueron fundamentales para esto, ¿no? Sí, no, pero hay una profe, Nelsa Torres, yo creo que ella fue como Sí. la que me abrió ahí el horizonte teatral, de muy chica, como en quinto, sexto básico, así que yo creo que ella puso ahí una semillita, no debería haberlo hecho la señora, No me digas. pero no, fue ella, yo creo que una como de las que detonó, uy, parece que esto es entretenido, parece que esto me gusta, Ya. así que ya en el colegio ahí... Igual la Sarita Hernández también en el Colegio Natales, igual es actriz, entonces ahí se despertaron dos profes de escuela de teatro y ahí Perfectamente. despertaron el interés. Camila, yo quiero agradecerte la gentileza que ha tenido de venir a conversar con nosotros y dejarte las pantallas para una eventual despedida. Estoy pensando ya en programar o producir otro, tú que sabes de producción exactamente, en producir otra programación. ¿Por qué no juntar a esta generación de don Pedro y tu tío Pedro? Ay, Sí, sería maravilloso. sería genial para producir un diálogo ahí, sería genial porque hay visiones quizás diferentes, pero Generacionales son también, impresionantes. pero con una postura frente a la historia bastante necesaria de rescatar. El otro día, mira, como hablando como de las personas
la historia. El otro día fui a la inauguración de Benito Ruiz con mi madre, que estuvo ahí trabajando. Patrimonio en colores. Patrimonio en colores, y ambos hablaban del patrimonio vivo y de lo intangible, no solo de las casas, sino que las habitan las personas. Sí. Y creo que algo que tenemos como desafío, nosotros seguimos siendo un pueblo más o menos chico donde nos conocemos, y empezar a escuchar a esas personas que tienen historia también. O sea, lo mío viene de un interés, pero a mí me queda tanto todavía por recorrer, que volver a las personas que ya tienen historia, que conocen de la historia, que tienen algo que decir, yo creo que se vuelve fundamental, porque Esa historia siempre nos pasa que nadie es profesor de su tierra. Chile es como muy particular para eso, siempre la gente sale y brilla en otros lados, y antes de decir hoy sabía tanto, escuchemos y escuchemos cuánto es lo que sabe. De todas maneras, ese es un gran desafío que tenemos quienes hacemos esta programación, ir conversando, ir instruyendo. La gente nos ha dicho, nos pasa siempre datos, y la verdad es que esto es sumamente importante y eso no queremos dejarlo de hacer. Así que, Camila, te agradezco la gentileza de haber compartido con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que nos hemos entretenido muchísimo, y amigos, hemos conversado la historia acá con una integrante joven de nuestra comunidad, pero que ha escudriñado en la historia, y eso es sumamente importante. Entonces, y nos ha enseñado un poco más del tema del teatro obrero, anarcosindicalista, Era bien largo, pero sí. con el tema socialista, 1920 a 1940. Así que la historia perdida le colocó justamente Camila. Así que importante, ahí para que usted lo revise. Nos va a compartir algunas imágenes y va a quedar maravillado indudablemente con lo que acá nos ha expuesto. Le agradezco a todos ustedes la sintonía. Nos estamos encontrando Dios mediante en una próxima oportunidad. Que descansen. Gracias. Chao, chao. Chau.